Trabajaremos muros isométricas, mobiliario, decoraciones, vistas 3D y mucho más. Ok, entonces para recordar un poco la clase pasada, estuvimos hablando sobre la planta de zonificación, la circulación. Vimos cómo hacer diferentes tipos de zonificación. Vamos a decir con esquemas de color, por área, metro cuadrado, tipología, eh, esquemas de color. También vimos los recorridos y la edición de tipos de línea o estilos de línea, ¿verdad? Entonces ya en esta práctica número 17 vamos a hablar de planta de plafones, luminarias y sus tablas. Vamos a ver cómo se insertan plafones, descargan. Ok. Entonces, habíamos dejado nuestra planta, ¿verdad? También agregándole los mobiliarios, ¿verdad? Con la práctica que había que entregar hoy. Y vamos a continuar con la planta de plafones. Entonces, la verdad es que, o sea, es fácil, pero entender el tema de las tablas puede ser un poquito tedioso, porque no es una interfase tan amigable como lo es el resto de Revit. Pero bueno, no se preocupen que lo vamos a entender muy bien. Entonces, para yo agregar plafones, o sea, ustedes saben que siempre hemos trabajado nuestro modelo, ¿verdad? Aquí en Views, voy a cerrar todo, hemos visto este espacio de Views, hemos visto un poco las leyendas, ¿verdad? En la parte de la circulación, hemos trabajado aquí en Sheets, ¿verdad? Y hemos buscado algunas cosas en familias, ¿verdad? Ok, entonces aquí dentro de Views es todo lo que pasa en mi modelo. Y en los Sheets es donde yo paso todo ese modelo en las vistas a una hoja, ¿verdad? Entonces, aquí hemos trabajado todo el tiempo dentro de arquitectónico, ¿verdad? Y la mayoría de los planos que hemos hecho han sido floor plans en arquitectónico, en elevaciones o en sección, ¿verdad? Y también aquí algunas vistas en 3D. Entonces hoy vamos a pasar a esta zona, la zona de los ceilings, porque si yo coloco un plafón en una planta, él no me lo va a colocar. Yo tengo que ir aquí abajo, a donde dice ceilings, y miren como ya yo tengo dos niveles hechos, él ya tiene dos espacios para yo colocar el plafón en el piso 1 y en el piso 2. Entonces para iniciar le voy a dar doble clic al piso 1 y van a ver que me abre un plano vacío, o sea, sin las características que puede tener de arriba, con todos sus ejes y anotación. Entonces para este plano yo voy a ocultar los ejes para que no estén tan en el medio, esta sección, y me voy a acercar. Entonces para yo insertar plafones yo tengo que venir aquí a arquitectura e ir al apartado que dice ceiling.
habíamos colocado pisos, ¿verdad? Hemos colocado puertas, muros, ventanas, componentes. eh, y aquí, arriba de pisos, tengo ceiling. Entonces yo le doy un clic y él automáticamente me va a dar estas dos opciones. O poner un ceiling automáticamente, que al igual que la solidificación, él asume los muros que tengo en el espacio, o puedo dibujar mi plafón. Entonces yo le di clic aquí, bueno, estaba seleccionado el automático, y miren cómo él dibuja las áreas para yo colocar mi techo. Por ejemplo, le doy clic aquí y ya lo coloca. Entonces, miren, yo me pongo encima de esto y ya él tiene ahí el techo colocado. Entonces, ¿qué cosas yo puedo saber de esta planta? Que a diferencia de una planta, ¿verdad?, de piso, aquí si yo le doy aquí en los visibilities, si yo bajo a view range, yo puedo ver que mi altura es de 2,28 automáticamente. ¿Por qué? Porque yo estoy encima del plafón, ¿verdad? Yo lo veo de arriba hacia abajo, pero como si yo estuviera arriba de ese techo. Entonces, a diferencia de los planos, por ejemplo, de propuesta, que yo veo las puertas, veo las ventanas, aquí esta altura es de 2 metros. No sé si me entienden. Como que en este plano yo veo del plafón hacia abajo, y en este plano yo veo sobre el plafón hacia abajo. ¿Entendió eso? Por eso es que en este plano yo no voy a ver puertas. Veo estas ventanas porque son bien altas, pero por ejemplo ninguna de las puertas yo la veo. Yo solo veo lo que está pasando por encima de 2,28 metros. Si yo quiero que esa altura de vista sea más alta, yo lo puedo cambiar aquí en View Range, pero ya eso ustedes lo saben. Entonces, para que veamos qué estamos haciendo aquí, yo voy a pasar una sección por el centro de este espacio. Le voy a dar clic derecho, Go to View, la voy a sacar. Vamos a ponerlo de este lado. La saqué, ¿verdad? Entonces la pongo de este lado hasta que él me presente ese cuadrito azul. Entonces voy a tener dos vistas al mismo tiempo. Puedo ver aquí lo que está pasando en mi planta y puedo ver aquí lo que está pasando en elevación. ¿Entendieron eso? Vamos a hacerlo rápidamente para que tengan a la par conmigo. ¿Sí? No, solamente uno. Coloquen uno automáticamente y abran esta pestaña al lado con una sección. Listo.
de qué? O sea, para poder colocar el techo tiene que entrar aquí, en Silix. Sí, en una planta normal no se le va a ubicar. ¿Listo? Ok. Entonces, así, de esta manera, ¿verdad? Yo puedo ver mi planta y puedo ver mi sección. Entonces, si yo vengo aquí a mi sección, del lado que yo la hice, este techo que yo acabo de crear, mire dónde está. Él lo traza como una línea finita. Entonces, lo que yo les comentaba de la altura, si yo la mido aquí y mido de aquí a aquí, miren cómo tengo 260, de ahí arriba tengo 1 metro. Y altura total tengo 360. Entonces, si yo quisiera, entonces eso confirma que si yo vengo aquí al View Range, en mis propiedades, ya me perdí. Aquí, View Range. Mi vista es de 228. Por lo tanto, yo estoy viendo por aquí abajo. O sea, si yo podría hasta subirlo un poco más, ese view range. O cambio esto. Por ejemplo, si en vez de que yo tenga una altura de plafón de 260, la quiero en 3 metros, tal vez un poquito menos, para que pase por abajo de mi viga, ¿verdad? Ustedes lo ponen a la altura que ustedes necesiten en su diseño. Yo puedo el view range subirlo. Lo puedo subir a 3 metros. ¿3 metros me borra muro? Sí, me está sintiendo unas ventanas. Ok, entonces, después de que ustedes pongan la altura que ustedes necesitan para su plafón, podemos cambiarle el grosor de ese plafón, ¿verdad? Porque ahora mismo hay una rayita, pero ese plafón tiene un grosor, dependiendo del tipo
de plafón que yo tengo, ¿verdad? Entonces, si yo vengo aquí a propiedades, ustedes van a ver que hay diferentes tipos. Hay uno que dice de 16 milímetros con una base de metálica, uno de 16 milímetros con una base de madera, 60 por 60 PVC probablemente sea este, y este que son 60 por 1,20 igual PVC. Entonces, dependiendo de qué tipo de plafón ustedes vayan a colocar, ustedes eligen uno de estos o lo editan. En este caso, vamos a decir que yo en esa habitación le voy a poner uno de chirro normal, que tiene ese grosor, ¿verdad? Cuando yo le doy clic, miren el grosor que me pone, ¿verdad? Porque tal vez aquí yo tengo una plancha de chirrón aquí abajo y tengo los metales que agarran ese plafón, ¿verdad? ¿Se entiende eso? ¿Ustedes le han dado un material? No, todavía. Bueno, pero de igual manera yo puedo, por ejemplo, si yo no quiero que los hierros choquen con mi viga, yo lo puedo alinear y lo bajo. Y ya yo sé que si esa estructura tiene 16 milímetros, o sea, 16, bueno, 11 centímetros, de aquí a aquí me va a quedar una altura de 2,89. ¿Ok? Entonces yo puedo seguir colocando plafones a lo largo de mi espacio. Cada espacio, ¿verdad? Diferente al anterior. Pero también yo puedo editar ese contorno. Porque tal vez yo quiero colocarle, eh, no sé, hacerle una fascia. O tener otro tipo de plafón. Por ejemplo, si yo vengo aquí a arquitectura, ceiling, automático, y coloco aquí un plafón, aquí otro, tal vez ese cuartico, que sería en esta elevación, este espacio, ¿verdad? Tal vez yo quiero que ese plafón sea de, de 2x2. Entonces, como pueden ver, miren que ese plafón es más chiquito que el de chirrón, porque tal vez nada más necesita tener las planchitas y los perfiles. Entonces, tal vez el de aquí adentro, yo no necesito que tenga la misma altura que el de afuera. Tal vez este, yo le pongo una altura más bajita, 260, porque tal vez tengo elementos, o tengo un aire ahí arriba, o tengo algo sucediendo. Entonces, vamos a decir que esta zona de aquí, que sería este, yo le pongo uno de chirrón a la misma altura que este de aquí al lado. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es darle a L, al borde de abajo, al de aquí, y ya tengo estos dos a la misma altura y el de PVC más bajito. Ahí voy. Cuando mi techo, yo le doy clic y automáticamente hay espacios que no me deja, ¿verdad?, colocarlo, o que quiero hacer una parte de uno y otra parte de otro, yo lo que hago es que lo dibujo. O sea, en vez de automático, yo le doy Sketch Ceiling y hacemos igual que con el piso. O sea, por ejemplo, en vez de yo seleccionar todo, yo vengo espacio por espacio y voy haciendo todo mi contorno. Igualito que con el suelo. Entonces aquí, como con las mismas herramientas, por ejemplo, esto me pasé, yo le doy a L, le doy de aquí a aquí, a L de aquí a aquí, para que me quede justamente en el borde del espacio. Y listo, le doy a aceptar. Si pongo mi sección más para atrás, vamos a ver el techo que acabamos de poner aquí.
Entonces a todos esos techos ustedes tienen que cambiarle la tipología. ¿Ok? ¿De qué ustedes quieren poner el techo? Sí, eso yo se lo voy a aplicar ahora. Listo. Ah, ok, espérate. Una cosa es la losa del techo y otra cosa es el plafón falso. Pero de nuevo, porque no es a esa altura que tú lo vas a poner el techo. ¿O sí? La losa. Es un floor. O sea, por ejemplo, mira aquí. Tú tienes el sección, ¿verdad? Entonces tú tienes una losa de piso, después tú vas a tener la cerámica de ese espacio, después el techo falso y luego la losa de entrepiso, que para nosotros es techo y para ellos es piso. Entonces, esa losa es estructural y esto es decorativo. Entonces, normalmente uno no pone ese techo tan pegado de ahí arriba, a menos que tú quieras a propósito ponerlo pegado. Pero la verdad es que en 10 centímetros, o sea, tú no le vas a poder poner ni luces ahí. Es muy estrechito, es así. Exactamente. ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo? Como ustedes lo hayan diseñado. Por ejemplo, en este caso, miren cómo tienen la columna, tienen las vigas y ellos le pusieron el plafón al ladito. O sea, por ejemplo, si yo hago esta opción aquí, este es el plafón, ¿verdad? PVC. Bueno, lo voy a hacer aquí, que hay una viga. En vez de yo tener eso hasta ahí, yo lo que hago es que esta vista, ¿verdad? Aquí al plano le subo la visual para yo ver todas las vigas. En View Range le digo que yo quiero ver 320, por ejemplo. Que no se están viendo aquí la viga, déjame ver. ¿Eh? Como ustedes lo quieran. Déjenme ver por qué estas vigas no se ven aquí. Bueno, a mí no se me veían porque él las ocultó automáticamente. Pero, por ejemplo, ahora, si yo vuelvo aquí, 2.99, creo que aquí sí. Entonces, por ejemplo, si yo la pongo alineado al ras con, con mi viga y la pongo de 2x2, que es el que tenemos aquí,
yo puedo editar ese contorno. O sea, para que no me pase por encima de eso, yo le doy doble clic y le digo que me lo abra en el ceiling 1 y yo puedo, ¿verdad? Con esa guía decirle, ok, este plano va a llegar hasta la viga, hasta aquí, va a doblar ahí en la columna y del otro lado va a tener otro plafoncito. Entonces así, por ejemplo, en este espacio que pasaba una viga por el medio, yo voy a tener un plafón de este lado y un plafón de este lado, ¿verdad? Y cuando yo lo vea aquí en la sección, se va a ver así. Miren cómo yo tengo plafón aquí, mi viga y plafón aquí. ¿Entendieron eso? Te respondí la pregunta. No la de las fascias, yo digo lo de los niveles. O sea, la altura que ustedes le vayan a dar y la forma en que esté representada, tienen que elegir. O sea, si ustedes quieren que todos los plafones sean de chirro, a la altura que ustedes decidan, eso es lo que ustedes tienen que poner. Ah, bueno, pues entonces tú le haces esto más bajito. Ok. Entonces, ¿qué más? Si yo quiero, por ejemplo, un espacio. Bueno, antes que eso, vamos a hacer algunas pruebas en su dibujo. Coloquen todos los plafones que sean lisos o que sean 2x2. O sea, 60x60. Los que no tienen diseño deben empezar a hacer el diseño. Porque ya ustedes están al doblar del skin. Que no tienen el diseño del plafón. Exacto. Que se le va a hacer al plafón. Yo plafón, entonces tú quieres una parte del plafón que sobresalga. Sí, pero antes de ponerlo, tiene que ponerle plafón a todo lo espacio. Exacto. Y después eso lo editamos. Exactamente, eso es a lo que yo me refiero. Entonces, primero le vamos a poner el plafón a todo y después le Área vamos a por hacer área. el diseño Exactamente. del plafón. O sea, después de que tú tienes esto entero, ¿verdad? El espacio entero, nosotros lo editamos. Entonces, una cosa, ¿verdad? Por ejemplo, si en este espacio que yo hice al principio, le estoy dando para atrás porque no me interesa. Por ejemplo, este plafón, ¿verdad? Para yo poder editarlo, yo lo tengo que poner. Entonces, ustedes lo que van a hacer es que van a poner todos los ceilings en todas las áreas. Por ejemplo, aquí va uno, y después lo que tengan diseño lo vamos a editar ahora. Yo también puedo darle un clic a uno de los ceilings. Déjame ver si veo uno aquí. ¿Verdad? A uno de estas rayitas. Clic derecho, seleccionar todo y todos esos cambiarlos al mismo tiempo por de chirro. Yo no tengo eso. ¿Eh? El pitch, yo no tengo eso. Voy. ¿Alguien dijo profe primero? O sea, si ustedes no van a trabajar con las vigas, se pueden olvidar de eso. O sea, si todo va a crecer abajo de la viga, no tienen que subir la vista. Pero si ustedes van a trabajar a la par con las vigas, tienen que subir la visión un poquito.
Depende. Lo que pasa es que yo puedo hacerlo todo junto. O sea, si yo me pongo a dibujar, por ejemplo, si yo le digo ceiling y hago un sketch y yo digo, ok, yo quiero un ceiling de aquí hasta allá atrás. Y me olvido de los muros, de la viga, de todo. Como que al final, para los cálculos y para la tabla va a ser más complicado. Y también para yo ver ese detalle. Porque, por ejemplo, esto en la vida real no pasa por los muros, sino que es adentro del espacio. Entonces, lo ideal es hacerlo espacio por espacio. Y, por ejemplo, si tú tomas en cuenta la viga, hace un lado de la viga y después el otro lado. O hacerlo juntos dentro del mismo, por ejemplo, en este caso, si yo agarro, eh, voy, a bajar mucho. Si yo agarro mi plafón, ¿verdad? Y le doy editar, yo podría ahí adentro eh, hacer este contorno. Exacto, como dividirlo dentro del mismo bloque, separarlo. Por ejemplo, aquí, que eso no va, tal vez, le doy a trim y hago TR aquí, TR aquí, TR para arriba y corto aquí también, por ejemplo. Que eso puede ser, pero ¿qué sucede? Cuando hay muchas veces que pasa con los plafones, que uno no utiliza como las mismas alturas, ni utiliza los mismos tipos, a veces tú le quieres cambiar los colores. Lo ideal es hacerlo individual, pero si tú por comodidad quieres hacerlo separado, no importa. O sea, tú lo puedes hacer así. Y por ejemplo, ahí tú tienes un espacio interior y otro espacio aquí, como dentro del mismo bloque. Lo pueden hacer de cualquiera de las dos formas. Que se puede hacer de las dos formas. Mi recomendación es hacerlo individual, porque muchas veces los plafones uno lo trabaja por separado, por área. Y una pregunta, tus plafones todos van a estar por debajo de la viga, o tú no tienes que tomar en cuenta las vigas, no tienes que dibujarlas. O sea, no tienes que dibujarla en tu plafón porque va a estar por abajo. Arriba, no lo tienes que dibujar aquí. O tú dices que tú lo quieres poner intermitente, o algo así. No, porque mi plafón está por abajo. O sea, incluida el área de abajo de la viga. De la viga. Exactamente. En caso de que ustedes quieran hacer algo, por ejemplo, como aquí, que yo veo mi viga y veo mi plafón, sí yo tengo que tomar en cuenta mi viga. Pero si tú lo vas a tapar todo, pues no. Chirrón. El que dice metal, el 16 milímetros, un metal, el GW.
¿Cuáles tú tienes? Déjame. ¿Cuáles tú tienes? Entonces estamos trabajando poniendo todos los plafones, ¿verdad? Sea piso, 2x2, cualquier cosa.
y de ahí abajo y de ahí al medio. Es así. Todo para la otra. ¿O tú quieres? Listo. O sea, sí. Y las mesas tienen, Sí, ¿de qué detalle? más o menos. Sí. Entonces yo me di la mesa de mi casa y busqué la medida, entonces la mínima es 0.60, 1.60 y como la más grande es 1.80. Entonces puse 1. Depende de lo que vayan a hacer, porque si van a hacer plano, pues necesitan un espacio. Si van a usar computadora, pues, tal vez con 60. Sí, pero o sea, como ya vivo en la casa,
esa forma fácil de usar la mía. Entonces yo dije, está bien. Y siento que si es fácil de hacer. Lo único que yo veo que hay gente como que dándole, oh, ¿dónde está la pizarra? O sea, yo hice este aquí, pero lo voy a cambiar para acá. ¿Sabes que van a ver gente, la mitad del curso va a estar de espalda para pisar? No, claro, por eso la silla es. Por eso en este curso, Pero tienes que analizar también que aquí hay aulas, normalmente son 18 personas por aula, o 20. ¿Ustedes contabilizaron la cantidad de...? ¿Eso va bien? pero así de esa forma. Y que estos cursos se conectan. Tal vez te lo puedes poner en la pizarra de este lado. Que todo el mundo vea cómo hace, cómo de lado. Y cuando abras vas a tener pizarra de este lado y de aquel lado. O sea, que está bien. Y si tú le pones una pantalla o algo. Ok, continuamos. Entonces, luego de colocar todas las diferentes, ¿verdad?, tipos de plafones, ustedes pueden ver que las versiones automáticas de Autodesk hacen como un tipo de señalización. O sea, por ejemplo, los plafones de Chirro, él automáticamente lo deja blanco. Y lo que son 2x2, miren cómo él le pone como la retícula, ¿verdad? De los espacios. O sea, de ahí seguramente tiene los 60 por 60. Entonces, yo puedo, si no tengo, puedo editar ese tipo de plafón. Por ejemplo, si yo le doy clic a este y vengo aquí adentro de mis propiedades, Edit Type, le doy a Preview, yo puedo ver que él tiene esa pieza de chirro y tiene su perfil metálico, ¿verdad? Si yo le doy aquí adentro, Edit, miren cómo tiene su finish, como le habíamos dicho de los muros, ¿verdad? Su finish de cemento y su estructura de metal. Si yo quiero cambiarle los tamaños, yo lo puedo cambiar aquí, teniendo en cuenta, ¿verdad?, que en total dan 10 centímetros y que los metales son de 9 centímetros y que mi plancha mide como 1,5 centímetros. Entonces, dependiendo ya en un futuro, ¿verdad?, de lo que ustedes quieran colocar, ustedes pueden modificar esto de la misma manera. Si yo quiero modificar los punticos, yo le doy aquí a los 3 puntos, me va a abrir mi tabla de materiales y aquí yo le cambio esa textura para la que yo necesite. Por ejemplo, si yo voy a la textura de ceiling, Edit Type, pasa lo mismo. Esta es la representación que ellos tienen y cuando yo entro aquí, miren cómo tiene el finish de un cielo como acústico, que es el nombre del material. Y aquí, en vez de tenerlo en el corte, el hatch lo tiene en la superficie. De modo que cuando yo lo veo en mi planta, se ve aquí. Entonces también puedo entrar aquí a apariencia y de esta manera
es que se va a ver cuando yo lo ponga en modo realista. Entonces le doy OK, lo dejo así mismo. Ya saben que si quieren cambiarle cualquier cosa pueden darle ahí. De momento voy a cerrar esta sección y les voy a enseñar cómo pueden ver eso que estamos haciendo. O sea, yo puedo venir a una planta del primer nivel, por ejemplo, propuesta, y nosotros le pusimos plafón a toda esta zona, ¿verdad? Ustedes le pusieron a todo. Entonces yo puedo venir aquí arriba, a donde está la casita, darle a la flecha y darle a cámara. Cuando yo le doy a cámara y me coloco en una esquina, yo le puedo dar clic, enfocarlo hacia un sitio y me va a lanzar una perspectiva. Una perspectiva rápida, ¿verdad? Entonces miren cómo se ve mi techo y miren cómo se ve con relación a las columnas, ¿verdad? O sea, yo podría eh, darle join para que no se vea, como también podría editarlo. O sea, si vuelvo a mi planta, yo podría decirle doble clic y quitarle esos espacios, ¿verdad? Que son los que me están haciendo que se vea como superpuesto en mi perspectiva. Pero de igual forma, es mucho más rápido yo hacerlo aquí adentro, ¿verdad? No me tengo que dar join, lo unifico con todas las columnas, con mi techo y listo. Entonces miren cómo, por ejemplo, en ese espacio, miren cómo él tiene la retícula ahí adentro, porque ese era un espacio diferente. Entonces, por ejemplo, si vengo aquí a propuesta, creo que el espacio, vamos a decir que era este, salón de reuniones, le doy de nuevo, casita, cámara, veo en una esquinita y veo hacia allá. Y como este plafón era diferente, miren cómo se ve la retícula. Entonces, si yo aquí, en vez de verlo tal vez en Hidden Line, yo puedo cambiarlo a Shade y va cambiando la visualización. Puedo darle a que se vean solamente los colores. Puedo que se vean las texturas. Miren la textura que vimos del techo, cómo la tiene insertada. Puedo darle a realístico. Y cambia un poco, porque él empieza como a inventarse unas luces, una sombra, y así. ¿Ok? Entonces, volviendo a nuestro plano, si yo quiero, por ejemplo, crear esas fascias que ustedes me mencionaron, lo pueden hacer. O sea, por ejemplo, si yo quiero, vamos a decir, tal vez en este espacio, que yo tengo la vista, yo quiero hacerle un plafón en el medio y un espacio para ponerle una tira LED, por ejemplo. Entonces, a ese muro, a ese cielo de falso de chirro, yo lo edito y le quito ese espacio que yo quiero que pase la tira LED. Por ejemplo, le hago así. O que yo quiero que ese plafón, vamos a decir, que suba o que baje. Yo le quito primero ese espacio a mi plafón. Yo puedo hacerlo con medidas. O sea, por ejemplo, puedo hacer un offset. Le doy aquí OF y le pongo que él me haga un offset de 60 centímetros. De aquí para afuera. Bueno, ahí lo puse mal. De ahí para afuera, de ahí para afuera, de ahí para afuera y de ahí para afuera. Entonces, nada más tengo que unificarlo. Le digo TR y ya yo sé
que de ahí a ahí, en todas las partes, tengo 60. Le doy OK. Tiene un fallo aquí. Lo elimino. Y cuando veo mi 3D, miren lo que pasa. Yo tengo mi plafón en todo el borde y aquí adentro se queda abierto. ¿Ok? Entonces, ¿qué yo hago? Yo vuelvo aquí, arquitectónico, y le creo otro techo sobre eso. Yo le digo, bueno, yo vuelvo a arquitectura, un ceiling, un sketch automático y hago un rectángulo del mismo tamaño. Y le doy OK. Entonces vuelvo a mi 3D. Bueno, primero que eso, voy a mi sección para ver la altura. La voy a volver a sacar. Entonces este ceiling le cambio su tipología y vamos a decir que este ceiling yo quiero que vaya por arriba. Entonces yo lo muevo aquí o le cambio la altura. O sea, si ya yo sé que este tiene 2,20 m, miren aquí donde dice en mis propiedades, la altura, tiene 2,60, pónganse ustedes que yo lo quiero de 2,70. Y aquí él me lo va a subir. Miren como yo tengo este plafón y tengo otro que sube. Lo puedo subir más todavía. Lo puedo decir en vez de 2,70, 2,80. Cuando yo me voy a mi vista, cuando yo voy a mi 3D, miren cómo se ve. Lo voy a hacer join. Yo tengo una fascia, tengo un plafón que sube y tengo este espacio que me queda libre, ¿verdad? Entonces, para ese espacio, yo lo que hago es que le pongo como unos muritos en chirro que suban. O sea, aquí en mi plano, yo busco un muro, arquitectura, wall, puede ser uno genérico, y lo coloco aquí. Ponerlo. Le puedo decir que vaya, lo voy a poner así, después lo modifico. Aquí, miren lo que hizo, me lo puso completo. Yo lo que hago es que lo bajo hasta este espacio, que llegue hasta el bordecito de mi fascia y lo alineo. Este lo puse centerline, lo voy a poner que coja como eje el borde. Ahí sigue poniendo la mano. Entonces cuando yo veo esto en la vista, miren cómo se tapa ahí. Entonces hago lo mismo con todo el otro espacio. O sea, a mí, esto yo lo voy a hacer de nuevo porque no me convenció. Agregar el muro en la esquina, core face, hago lo mismo. Y luego de que yo lo tenga colocado, yo solamente tengo que darle un clic, darle
MA, bueno, o aquí yo lo coloco y sigo colocando los otros muros. Por ejemplo, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Entonces le doy, ya yo tengo la altura, ¿verdad? Que es de 260 y una altura de 30, 0,80, ¿verdad? 260 y una altura de 30. Entonces yo le doy clic a mis cuatro muros. También puedo seleccionarlo y con el filtro decirle que solamente me seleccione los muros. Entonces a esos cuatro muros yo aquí le voy a cambiar, era 260 y una altura de 30, 80. Entonces ya cuando yo lo vea en mi 3D, se va a ver mi fascia y mis muros. Si no quiero que esto pase, yo puedo intentar hacerle join. Exactamente. Aquí también le puedo hacer join en mi sección. Y se lo puedo hacer aquí en el 3D. Le doy join aquí también para que se vea todo el contorno. Y listo. Ahí queda mi fascia. A lo mismo si quiero hacerle, por ejemplo, un cortinero o una fascia por fuera. O sea, vengo aquí, mi plafón, muevo esto hacia adelante. Por ejemplo, pónganse ustedes que aquí yo quiero un cortinero de 20 centímetros. Es un cortinero, es como un espacio que yo separo de la pared y bajo el plafón como para que ahí yo entre la cortina y no se vea la parte de arriba de la cortina. ¿Entendieron? También se usa para ponerle tirales. O sea, tal vez yo separo el plafón un chin de todos los muros para en ese borde ponerle todo un tirales. Entonces yo lo hago así mismo aquí. Ese plafón que yo tengo, yo lo separo de mi muro, la cantidad que yo necesite. En este caso lo voy a hacer solamente de este lado. Y vamos a ver el 3D. Mírenlo así como se ve. Y también le puedo agregar una plancha que llega hasta allá. Por ejemplo, esta que yo tengo en el medio, yo le hago doble clic y le agrego en esos bordes, vamos a decir, un techito. Para que no se vea como hasta arriba el techo, en el caso de nosotros que tenemos un techo muy, muy alto. En algunos casos, pues entonces si ustedes lo hacen bien pegado del techo, pues tal vez no se lo tengan que poner. Entonces ya ahí es que yo instalo mis cortinas o le pongo una tirale. Entonces, como pueden ver aquí en la sección, automáticamente yo lo voy haciendo, se va creando mi sección. O sea, miren cómo yo tengo este perfil que tiene una altura, ¿verdad? De 260 y esa fascia o ese techo interior que tiene 280. Y ya ahí quien vaya a instalar va a saber hasta dónde a dónde tiene que hacerlo, porque aquí en la planta, esto ustedes lo pueden dimensionar. De la misma manera, ¿verdad? Y van a saber con qué alturas y cómo se va a ver.
en el espacio. Entonces ya en este plano, creo que no me da tiempo la luz, pero bueno, rápidamente yo puedo dentro de este mismo plano agregarle luminarias. O sea, déjenme ver si aquí en nuestro archivo de Revit, o sea, en nuestro programa, ellos tienen algún tipo de familia. Yo puedo venir aquí en Load Family y buscar en las librerías si tienen algún tipo de luces, por lo que veo no. Pero también yo puedo buscarlas en internet, o sea, luminarias en Revit. Por ejemplo, pónganse ustedes que en los plafones 2x2 yo le quiero poner esas lamparitas cuadradas. O que en mi plafón yo quiero ponerle lucecita de spot. Vamos a ponerle esta. Lo guardo en mi archivo, ¿verdad? Y luego en mi Revit le doy Load Family. Busco donde lo guardé. Y ya solamente tengo que ir colocándola. Por ejemplo, quiero una aquí. Tal vez quiero copiar esa misma hacia acá. Siempre traten de guiarse de las líneas que Revit le lanza. Por ejemplo, aquí si yo copio esta, él automáticamente, ¿verdad?, me pone esa línea guía como para que todas las luces queden en el mismo eje. También yo puedo usar las dimensiones y con las dimensiones, o sea, le pongo aquí al medio, por ejemplo, le pongo al medio, al medio, al medio, y cuando yo la coloco, aquí hay una letrica que dice EX. Eso es lo que significa que todas las distancias él las va a convertir en iguales. Como ustedes pueden ver, aquí dice 1.32, 1.18, 0.95. Si yo le doy aquí, él la pone iguales. La distancia de aquí a aquí es la misma que de aquí a aquí, de aquí a aquí y de aquí a aquí. Si yo no quiero, por ejemplo, que tome en cuenta de aquí a aquí, porque ya eso yo lo había colocado, yo le doy a mi dimensión, elimino ese punto y a este le doy X. Y ya yo sé que estos puntos van a ser exactamente iguales. Lo mismo yo puedo hacer con esto. Yo puedo colocar una aquí al fondo o puedo simplemente darle clic aquí con Shift, seleccionar 4, darle aquí a Mirror, le doy clic al medio de mi plafón hacia abajo y él me la multiplica para este lado. Entonces, después de que yo tenga esas 5, yo le pongo dimensiones y a esas dimensiones le doy a la X. ¡Tarán! En internet. AutoCAD tiene librerías de elementos, pero como ustedes ven aquí, realmente no tenemos muchas. Por lo tanto, he optado por buscar aquí. Pero, por ejemplo, miren, hay lámpara colgante, de superficie, hay apliques de pared, hay rieles. O sea, por ejemplo, si yo quiero ver esta colgante, yo le doy a descargar, Revit, lo guardo en donde yo sepa que esté. Si está en zip, le doy a extraer. EGT, pin. Entonces, en mi ceiling, ¿verdad? En mi plano de ceiling, yo le doy a componente
load family y busco mi familia. Entonces, miren, por ejemplo, aquí en estos lugares lo puedo poner ahí. Y miren cómo hasta él analiza las líneas. La línea que tiene el plafón. Yo le puedo dar aquí, selecciono estas dos y le digo, ok, yo quiero copiar eso mismo para acá. Entonces, cuando yo, por ejemplo, perdón, me pongo aquí, miren cómo se ven esas lucecitas. Y miren cómo se ve la luz allá atrás. Entonces ya como se me está acabando el tiempo, la tira LED se la voy a explicar la clase que viene. Y las tablas. Pero hagan todos sus plafones, ¿verdad? Y pónganle toda la luminaria que puedan. De aquí, por ejemplo, en este plano, tú necesitas una leyenda que te diga, ok, todo lo blanco es este tipo de plafón y una tabla que te diga, tú tienes tantos metros de este plafón, tantos metros del otro, tantas luces, tanta cosa. Algún elemento del plafón. Por ejemplo, si pon tú que aquí yo quiero hacerle un plafoncito de madera, yo le doy doble clic, saco el plafón, vamos a decir que lo quiero circular, porque soy media loca, ¿verdad? Yo voy a hacer rápidamente una vista para ver, o déjame ver si se ve lo que está pasando. Bueno, ya está muy lejos. En mi planta, ¿verdad? Normal, amueblada, voy a hacer una vista para ver qué es lo que estoy haciendo. Mira mi hueco ahí. Entonces, lo que hago es que inserto otro plafón, ahí, ceiling, sketch, con el mismo círculo. También puedo decirle, bueno, no, tengo que hacer el mismo círculo. Puedo agarrar la línea con el pick lines y le doy OK. Entonces, este nuevo ceiling, yo lo que voy a hacer es, o voy a crear uno, o voy a trabajar sobre uno que haya. Por ejemplo, si como quiera le tengo que hacer la estructura de metal, que sea muy probable, pon tú que yo le ponga la estructura metálica y en Edit Type lo duplico y le digo madera. De hecho, madera en metal. Entonces aquí en estructura, en vez del finish C de chirrón o de este material, yo le doy clic y busco uno de madera. O wood, porque esto está en inglés. Elijo uno, pon tú que yo quiera esto, que es como un oak, es como un roble. Le doy OK y mira cómo cambió de una vez. OK, OK, y ya él hasta me cambia el patrón. Si yo lo veo en mi vista, mira cómo se ve. Y en lo realista o textura, mira cómo se ve. Entonces todo eso ustedes lo pueden modificar en los materiales. O sea, por ejemplo, si yo a este plafón, pon tú que yo quiero ese plafoncito de plafón, pero yo no quiero esa imagen, porque no me gustó. Entonces yo busco ese material, o puedo entrar directamente aquí, Edit, Oak. Entonces ese material yo lo duplico, le digo duplicar con todos sus assets, y les digo que te va a ser un roble claro. Entonces ese roble claro, aquí en apariencia, yo lo voy a cambiar esta imagen. Entonces busco una imagen de un roble seamless. Pon tú que yo quiera que se vea así. Lo guardo la imagen. Vamos a ponerle aquí una carpeta de imágenes.
Siempre es bueno que sepan dónde ustedes guardan todo, porque después se le pierden y es un problema para ustedes. Entonces aquí ustedes le dan clic, le dicen, ¿dónde era que no la cambiado? Aquí. O sea, ustedes le dan clic al nombre, el source, y eligen otra. Que se descargó en otro formato. Esto es formato web. Y miren lo que me dice aquí. Solamente acepta JPG, JPG, PNG, bla, bla. Entonces yo puedo buscar otra o decirle aquí, convertir web a JPG. También, pero va a perder calidad. Entonces ahora sí me va a salir. Mírenla ahí. Porque esa sí es JPG y la otra no es. Entonces le doy Open. Y miren cómo cambió. Entonces le doy OK, OK, OK. Y ya ahí tengo otro tipo de elemento. Si yo quiero que sea más para arriba, en mi sección, yo la subo o le digo aquí mismo, ok, en vez de 260 yo quiero que sea 2.70. ¿Alguna pregunta? Ah, sí, voy allá. Pero déjenme entonces cerrar la tarea para buscarle eso, porque creo que lo encontré. Entonces, ya saben, vamos a hacer todos los plafones, pónganle las luminarias de su diseño y ya la clase que viene vemos las tiras LED y las tablas. Entonces a esto yo le voy a dar una captura. Entonces van a subir una captura de una perspectiva que se vean los plafones y también del plano. Ah,